Bueno, como iba diciendo, que el oscilador tiene la característica, los osciladores tienen la característica de que solamente presentan una salida, ¿vale? No tienen nada más. Estrictamente podríamos decir que tienen una alimentación, ¿vale? Pero desde el punto de vista de sistema, lo único que poseen es una salida, no tienen entrada, ¿de acuerdo? Normalmente los osciladores, ¿cómo se representan? Pues bueno, por un símbolo que ya conocemos, que es este. O sea, todos los ejercicios que hemos hecho de alterna y de filtros podríamos, bueno, sobre todo los de alterna, pero los de filtros no tanto porque cambia la frecuencia, pero bueno, podríamos interpretar que han sido atacados o son en su entrada lo que tienen es un oscilador, ¿vale? Un oscilador. Bien, dos características muy importantes de los osciladores son las dos que vienen a continuación. Se basa en la técnica de la realimentación, ¿vale? Quizá algunos de vosotros hayáis oído hablar de la realimentación, pero ¿qué es la realimentación? Básicamente la realimentación es una técnica en la que si yo tengo un circuito, un sistema, un circuito normal con entrada y salida, ¿vale? Me podréis decir, hombre, le pones entrada, pero me dices que el oscilador no tengo entrada. Bueno, eso ya lo resolveremos más adelante, ¿vale? Pero imaginémonos que tenemos un sistema con una entrada y una salida. Bien, si yo en la salida conecto otro sistema, circuito, lo que queráis, llamadlo como queráis, y la salida de este circuito la vuelvo a conectar en la entrada, esto es un sistema realimentado. ¿De acuerdo? O sea, la red de realimentación, en nuestro caso tendríamos el sistema principal, que sería A, y beta, o B, que sería el sistema realimentado. Fijaros que lo que hago es que cojo la salida, le hago algo y la reinyecto en la entrada. O sea, el sistema A tiene aquí la entrada y aquí la salida, y el sistema B en verdad funciona exactamente al revés. Aquí tendría la entrada, le pongo prima, y aquí tendría su salida, va al revés. A va en esta dirección, beta o B va en esta otra, ¿vale? Entonces, ¿dónde está la gracia o lo más importante de la realimentación? Aquí, ¿qué hace esto? ¿Qué hago con la entrada al reinyectarla? Perdón, ¿qué hago con la salida al reinyectarla en la entrada? ¿Vale? Esa es la parte más importante del sistema de realimentación. Esa es la realimentación, ¿vale? Cualquier circuito que yo capturo su salida, le hago algo y la reinyecto en la entrada, ¿eh? Aunque esto parezca una cosa muy extraña, en realidad en los sistemas electrónicos es extremadamente común. Como cuarto característica, de esta sí que ya no voy a hablar prácticamente nada, saber que los osciladores también se basan en la resonancia. Como la resonancia la acabamos de estudiar y ya la controlamos bien, pues no voy a comentar nada más. Entonces, básicamente, un oscilador, recuerdo, súper importante para las telecomunicaciones, es un circuito que no tiene entrada, solamente salida,
utiliza la realimentación, ¿vale? Que es coger parte de la salida, hacerle algo y reinyectarlo en la entrada, ¿vale? Y por último, se basa también en la resonancia, como ya veremos, ¿eh? O sea, muchas de las cosas que sabemos de la resonancia me vienen muy bien para los osciladores. De hecho, como veréis, prácticamente en cuanto a fórmulas y esto, poquita cosa nueva nos vamos a encontrar, ¿vale? Bueno, vamos a ir acabando este vídeo con un par de cosas más. Tipos de osciladores, ¿vale? Según el tipo de señal que ofrecen, hay de varios tipos: senoidales, triangulares, de relajación. Normalmente los de relajación son los que generan una señal cuadrada, ¿vale? Estos también son muy comunes en sistemas digitales. Casi todos los osciladores que hay son de relajación o cuadrada. Incluso podríamos hablar de osciladores de diente de sierra, pero en fin, los más comunes, sin duda, son en radiofrecuencia los senoidales y en sistemas digitales, aunque también en radiofrecuencia, los de cuadrada. ¿Vale? Los de triangulares se dejan más para lo que serían los generadores de laboratorio, ¿vale? Si os fijáis, ahora que lo digo, aprovecho para reflexionar un poco. Los generadores que utilizamos y que hemos utilizado en las prácticas, al fin y al cabo, que son básicamente osciladores, ¿vale? Lo que pasa es que son osciladores muy sofisticados, porque son osciladores en los que yo, mediante los botones que tiene, puedo decidir si saco una senoidal, si saco una triangular, si saco una cuadrada. O sea, vendría a ser un oscilador capaz de dar senoidal, triangular, cuadrada y tal. Y además yo puedo fijar su frecuencia, ¿vale? Con la ruedecita o con los mandos, depende si es analógico o digital, ¿vale? Aunque los mandos también, aunque el digital también tiene un mando, ¿vale? Y estaríamos en el segundo tipo, fijos o variables, ¿vale? Podemos tener osciladores en los que la frecuencia siempre es la misma, no varía nunca. Son relativamente comunes, bastante comunes también, o variables en los que yo puedo seleccionar la frecuencia de oscilación, ¿vale? Esto estaríamos hablando pues de un generador, aunque hay otros tipos, ¿no? Que ya comentaremos. En definitiva, el generador que utilizamos en las prácticas se podría considerar un oscilador pues muy sofisticado, ¿de acuerdo? Y dirás, hombre, ¿y de dónde saca la energía? Bueno, pues el enchufe. El enchufe, aunque lo conectamos a la red de Sevillana, que como sabéis es alterna a 50 hercios, ¿vale? Lo primero que tiene es una fuente de alimentación, ¿vale? Entonces, esa fuente de alimentación alimenta al oscilador, insisto, muy sofisticado, porque es capaz de generar senoidales, triangulares, cuadradas, fijas, variables, en fin, de todo tipo, ¿vale? Bueno, como lo más novedoso que hemos visto un poco es la realimentación, voy a acabar hablando un poquito de la realimentación, ¿vale? La realimentación, existen dos tipos de realimentación, ¿vale? La realimentación positiva y la realimentación negativa. ¿Qué quiere decir la una y la otra? Me voy a servir de este pequeño esquema para que lo entendáis. ¿Vale? La realimentación positiva, ¿vale?, es una realimentación que se utiliza muy poco y hay que utilizar con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la realimentación positiva, la señal de salida del sistema de realimentación, o sea, VO', que de alguna manera se junta o se añade a VI, digamos que hace crecer VI. ¿De acuerdo? O sea, podríamos poner que VO' hace crecer VI. ¿Vale? ¿Esto qué provoca? Bueno, pues lo que provoca es que si yo hago crecer VI, en principio VO
va a crecer y si VO crece, VO' crecerá, con lo cual el sistema llegará a la saturación. ¿Vale? O sea, la realimentación positiva es cuando esta señal se añade a la VI y la hace más grande. Si la VI se hace más grande, VO se hará más grande. Y si VO se hace más grande, VO' se volverá a hacer aún más grande. Y se añadirá VI y se hará más grande. Entonces es un poco el efecto bola de nieve. Se va haciendo cada vez más y más y más grande hasta que llegará un momento en que los sistemas saturan, ¿vale? Bien sea A, bien sea beta, bien sean los dos, llegarán a la saturación, ¿vale? En principio, la realimentación positiva solamente se utiliza en algunos osciladores, por ejemplo, de cuadrada, donde me interesa que la señal se sature, ¿vale? Esto podría ser una señal saturada. O se utiliza durante cierto tiempo, pero en principio la realimentación positiva siempre acaba en saturación. Con lo cual es un tipo de realimentación que hay que utilizar con muchísimo cuidado. ¿Vale? Bien, la negativa es exactamente lo contrario. La negativa es que la salida de beta, o sea, VO', se opone a la VI. La hace más pequeña. ¿De acuerdo? De tal manera que de alguna manera controla VO. ¿Vale? Así que VO' lo que hace es decrecer VI. ¿Vale? ¿Qué efecto tiene esto? Pues el control. ¿Vale? Imaginaros, por ejemplo, que VI por algún motivo empieza a crecer por encima del valor deseable, ¿vale? Se hace muy grande por lo que sea, por algún motivo que nosotros desconocemos. Claro, en principio, si yo no tuviera esto, ¿qué pasaría? Si VI creciera, VO crecería y si creciera mucho, acabaría saturando a A. ¿De acuerdo? Si esto se hace muy grande, acabará saturando a A. Sin embargo, si yo tengo una realimentación negativa, cuando VI se hace muy grande y VO tiende a hacerse muy grande, este sistema tenderá a contrarrestar esto. ¿Por qué? Bueno, pues porque VI' también será más grande, con lo cual VO' se hará más grande, y como VO' hace decrecer VI, mantendremos controlada la salida VO. ¿Vale? Así que es una manera de ejercer un control sobre un sistema utilizando la realimentación negativa. La realimentación negativa se utiliza muchísimo, muchísimo, precisamente por esto que os acabo de describir. ¿Vale? Si VI tiene tendencia a, por lo que sea, a crecer, o este sistema tiene tendencia a volverse inestable y hacer crecer mucho VO, con un sistema de realimentación negativa, cuanto más grande se haga VO, más grande se hará VO', y como VO' tiene tendencia a hacer decrecer VI, mantendremos VO bajo control. ¿Vale? Esto es a grandes rasgos, de forma rápida, el concepto de realimentación negativa. Insisto, muy presente en muchísimos dispositivos electrónicos y absolutamente vital para algunos. ¿De acuerdo? Es un concepto que hay que tener muy claro, la realimentación y los dos tipos que hay, positiva y negativa. Bueno, hasta pronto. Adiós.